Romanos capítulo 8 del 17 al 23. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amado, una de las características que nosotros podemos notar mucho en este tiempo que estamos viviendo es una gran concentración, una gran fijación en las cosas de este mundo. Estamos tan absortos en las cosas que nos ocupan en este mundo, en las necesidades que todos nosotros tenemos, que son, como lo hemos repetido muchas veces, necesidades legítimas, justas, que ocupamos nosotros suplir mientras estamos en este mundo, y eso nos hace que nosotros nos enfoquemos en ello. Pero al mismo tiempo nosotros no volteamos hacia arriba, no ponemos atención, no meditamos qué va a ser después en un futuro. Para algunos tal vez sea un futuro ya, como en el caso de algunos de nosotros, un futuro no muy lejano. Para otros que están jóvenes aún, que lo miran como un futuro tal vez bastante lejano, pero todos nosotros algún día vamos a experimentar lo que es la eternidad. Aunque todos nosotros tenemos una noción de ello, nosotros como cristianos desde luego, sabemos que la palabra de Dios habla de las cosas eternas. La gente en general, el mundo en general, tiene una noción de que hay algo más allá, de que hay una eternidad que nos va a esperar un día, mas sin embargo, evitan pensar en ello. Pero el asunto es que también nosotros como iglesia cristiana, también nosotros hemos perdido de vista, hemos quitado la mirada, no pensamos mucho, no nos enfocamos mucho en las cosas que nos esperan un día en la eternidad. Todos nosotros hemos escuchado muchos mensajes en la internet, en algunos medios, en la televisión, algunos canales cristianos. Hemos escuchado mensajes que están enfocados en las cosas de este mundo, en la prosperidad, en los bienes materiales, en el bienestar personal, en la salud, en la economía, en el bienestar ahora en este mundo, mientras estamos aquí. Y quitamos completamente la mirada de lo más importante que nosotros deberíamos de poner, que es en eternidad. Y aquí el apóstol Pablo, en este capítulo 8 que hemos estado meditando ya por algunas semanas atrás, en donde miramos que el apóstol Pablo menciona a dos tipos de personas, lo hemos estado mirando varias semanas, y los califica a unos como aquellos que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Pero aquí en el verso 14 en adelante, el apóstol Pablo describe a estas personas que andan conforme al Espíritu, lo describe como hijos de Dios. Dice del 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y continúa el apóstol Pablo en el verso 17 con algo natural, con algo lógico, cuando dice: y si hijos,
Y si somos hijos, entonces también somos herederos. Y cuando nosotros hablamos de que nosotros como creyentes, como cristianos, somos herederos, estamos hablando de un bien que nosotros vamos a recibir en un futuro. Porque esa es la herencia, ¿verdad? Que nosotros estamos esperanzados. Como leía Manuel hace unos momentos, esa palabra tan maravillosa para nosotros como creyentes, que no nos deja ninguna incertidumbre ni ninguna inseguridad al hablar de la esperanza cristiana. Que nosotros estamos esperando un bien mayor a todo lo que nosotros podamos recibir en esta tierra mientras estamos en este mundo. Y le repito, anhelamos tantas cosas, tenemos tantas necesidades, que a veces esas mismas necesidades nos hacen a nosotros quitar la mirada de la mayor y la más grande bendición que un día nosotros vamos a recibir como hijos, la herencia que Dios tiene para nosotros. Pero fíjese lo que dice aquí, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que el principal heredero es nuestro Señor Jesucristo, quien heredó la gloria, el poder, la alabanza, que está en estos momentos sentado a la diestra del Padre, está recibiendo el honor, está en la gloria, está compartiendo la gloria con el Padre, que el Padre preparó para él. Pero después del heredero principal, que es nuestro Señor Jesucristo, de ahí estamos, nosotros somos coherederos con el Señor Jesucristo, que vamos a heredar también la gloria de Dios. Que un día vamos a estar nosotros en la misma presencia de Dios, disfrutando por una eternidad de esa gran bendición. Pero como se los he comentado en algunas ocasiones, ¿quién piensa en eso? ¿Para quién es eso algo deseable, algo anhelable? ¿Para quién sería eso el motivo de su búsqueda en esta vida? Y no hablo de una búsqueda parcial, a medio tiempo, entre otras cosas más que estoy buscando, sino hacer de eso la búsqueda principal en la que nosotros enfoquemos todo nuestro ser. Obviamente, seguir buscando las cosas que necesitamos en este mundo, mientras estamos en este mundo, pero con nuestra mirada puesta en el galardón. Y creo firmemente, hermanos, que una de las razones por las que la iglesia ha quitado la mirada en las cosas eternas es precisamente porque hemos dejado de hablar de ellas. Porque hemos empezado a ofrecer otras cosas más inmediatas. El aquí, el ahora. Lo necesito ya. Y conocemos las oraciones clásicas que escuchábamos en otro tiempo, irreverentes hacia Dios, donde hay una petición, prácticamente un reclamo a Dios, y le decimos: lo necesito ahora, lo necesito ya. Esa es una de las causas principales en las que la iglesia ha quitado la mirada de las cosas eternas, porque hemos dejado de hablar de ellas, hemos dejado de meditar en ellas. Mas sin embargo hay una realidad que nos golpea a todos nosotros continuamente, que un día nosotros vamos para allá. Eso es completamente inevitable. Nosotros vamos como hijos de Dios, como lo menciona el apóstol Pablo aquí, y si hijos, entonces son herederos. Y si vamos a la gloria de Dios, vamos a vivir cosas completamente diferentes de lo que nosotros vivimos aquí en este mundo, pero completamente diferentes. Y ahorita vamos a mirar un poco más adelante cómo todo lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros estamos familiarizados, y aún a veces con lo que estamos encariñados o amamos inclusive, todas esas cosas van a pasar y van a desaparecer para dar paso a cosas completamente nuevas y diferentes a las que nosotros conocemos. Vamos a la presencia de Dios, a la santidad, a la gloria, a la majestad.
Vamos a contemplar por una eternidad al verbo de vida, al que es la palabra de Dios. En este mundo lo que nosotros estamos haciendo es preparándonos para esa eternidad. Y quiero hacer un poquito una reflexión que hagamos cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos. No sabemos, como hay un canto que dice, solamente puedo imaginarlo, no sé cuántos lo han escuchado, pero no sabemos a ciencia cierta porque la palabra de Dios sí nos habla de ello, pero no nos da una certeza con lujo de detalles, pero nos habla de qué es de lo que se va a tratar allá. Lo que sabemos es que va a estar el Señor allá, la santidad y la majestad de Dios. Nos habla de que los 24 ancianos van a estar postrados delante del Cordero, adorándole de día y de noche. Mas, sin embargo, nosotros, es una manera de expresarse para que nosotros podamos entender, porque día y noche no va a haber un reloj que marque las horas, las 24 horas del día. Pero lo que sí sabemos es que nosotros vamos a estar allá por una eternidad adorando a Dios. Ahora, el tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra es una preparación para lo que nosotros vamos a hacer allá. Entonces la pregunta sería, hermanos, ¿qué tanto deleite nosotros encontramos en buscar tiempo y apartarlo para estar a solas con Dios? ¿Qué tanto nosotros nos deleitamos o deseamos apartar un tiempo para conocer más al Dios santo y majestuoso del que nos habla la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros deseamos verdaderamente llegar el domingo junto con toda la congregación, los hermanos en Cristo, y unidos en un mismo corazón y en un mismo sentir, adorar a nuestro Dios? Olvidarnos de todo lo que pasa enfrente, atrás, alrededor, cerrar nuestros ojos si es posible, levantar nuestras manos e imaginarnos solamente siquiera lo que va a ser allá, pero desearlo con todo el corazón, que este tiempo que estamos aquí en este cuerpo humano, padeciendo, gimiendo, como dice más adelante, pero deseando y anhelando un día estar allá. O tal vez pudiera ser, hermano, tal vez pudiera ser que encontremos una cierta aversión a pasar tiempo estudiando las grandes verdades, doctrinas de la palabra de Dios. La santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Tal vez hay cierta aversión cuando nosotros sabemos que como cristianos debemos de leer la Escritura, y al momento de decidir si lo vamos a hacer o no, hay una cierta incomodidad y preferimos nosotros hacer otras cosas. Con mucha tristeza, amados hermanos, nos damos cuenta que no falta un domingo, y no quiero mirarme muy religioso, no falta un domingo en que alguien no venga a la congregación. Algunos decían, Manuel, por causa de enfermedad no pudieron venir. Pero ¿cuántos de nosotros algún día no llegamos a ir simple y sencillamente porque no quisimos ir? Porque algo se nos atravesó muy leve en el camino, no quisimos ir a la congregación. Tal vez sean cosas que tú puedes decir, oye, esas cosas, no nos vamos a ganar el cielo con esas cosas, pero nos estamos preparando un día para estar continuamente, si podemos ya medir el tiempo, que así no se va a medir en aquel día, cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año, en la presencia de Dios, escuchando su hermosa palabra, observando sus hermosos atributos continuamente. ¿Quién nos dice, hermanos? ¿Quién nos dice que si en este tiempo
nos causa disgusto o aversión. ¿Quién nos dice que en aquel tiempo automáticamente, como por arte de magia, me va a entrar el deseo y el anhelo de ver al Señor? En este tiempo, hermanos, tiene que haber en nosotros un deseo y un anhelo de conocer más a Dios. Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, un hombre con el cual Dios hablaba cara a cara. En el tabernáculo de Jehová se encontraba Dios con Moisés. Lo conocía directamente, mas sin embargo Moisés decía: Señor, déjame ver tu rostro. El apóstol Pablo, este escritor que estamos leyendo, usado por Dios de una manera tremenda, dice en Filipenses: por lo cual todo lo tengo por basura. Todo lo que he logrado, todo lo que soy, lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Entonces uno se pregunta, ¿no lo conocía Pablo? Entonces, por supuesto que sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Expresiones del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, mas sin embargo había un anhelo y un deseo: Señor, quiero conocerte más. Hay un gran daño, hermanos, que se está ocasionando en la iglesia cristiana. Esta situación no empezó una década atrás. Tiene bastantes años atrás, donde entraron las predicaciones tratando de mover los deseos carnales de la gente para traerlos a la iglesia. ¿En qué momento nosotros comenzamos nosotros a hablar a los deseos carnales de las personas para mantenerlos en la iglesia y seguirles dando esa misma información para mantenerlos ahí? Y las consecuencias que tenemos en este tiempo es precisamente una iglesia que necesita cosas de este mundo para mantenerse en movimiento. El apóstol Pablo nos dice una gran verdad a nosotros como cristianos, hermanos: somos herederos. El mayor bien no lo hemos recibido aún. Lo estamos por recibirlo. Herederos y coherederos de Dios, coherederos con Cristo. Fíjese el siguiente párrafo: si es que padecemos juntamente con Él. Esta frase nos suena como una condicionante, ¿verdad? En el versículo 9, las semanas atrás, leíamos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí el apóstol Pablo utiliza la misma frase condicionante, diciendo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Fíjese, esta palabra padecimientos continuamente nosotros la podemos encontrar en la palabra de Dios. Si leemos cada carta, cada evangelio, nos vamos a encontrar esas frases: padecimiento, sufrimiento, aflicción, y las vamos a encontrar relacionadas con nosotros mismos. Pero ¿quién quiere padecer en este mundo, hermanos? Es precisamente la búsqueda que nosotros tenemos en este mundo, es precisamente porque no queremos padecer. Estamos en la búsqueda del bienestar personal. La prosperidad que nosotros queremos es precisamente para no pasar penurias. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, no significa que Dios no nos quiera prosperar o no nos prospere en un momento dado económicamente. Mas, sin embargo, tenemos nosotros que ser conscientes, hermanos, que no por ser hijo de Dios, Dios está obligado a prosperarnos económicamente. Volteemos a ver a nuestros hermanos cristianos de otras nacionalidades, de otras partes del mundo, donde están padeciendo carencias. Entonces nosotros preguntémonos por qué Dios no los prospera económicamente a ellos, si esa sería una señal de la bendición de parte de Dios. Mas sin embargo, la condicionante que Dios pone aquí en su palabra, al hablar de los hijos y de los herederos
de Dios, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Podemos decir nosotros que una señal de un genuino creyente es aquel que está dispuesto a padecer por Cristo. Una señal de un genuino creyente es aquel que ha padecido o que está padeciendo por causa de Cristo. Pero si yo preguntara en esta mañana, hermanos, honestamente, si yo preguntara cuántos están dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo mencionó estas palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Literalmente estaba hablando que aquel que esté dispuesto a morir, a dar su vida por mí. En esta mañana, si yo preguntara cuántos estuviéramos dispuestos a dar nuestra vida, hermanos, por Cristo, ¿cuántos con toda honestidad pudiéramos decir que sí? Que si en un momento dado cuestionaran mi fe y pusieran a un lado mi vida o la confesión de mi fe, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer? Pues déjeme decirle que los primeros cristianos, los apóstoles de Jesucristo, estuvieron dispuestos y dieron su vida por la causa de Jesucristo. Si usted lee la historia del cristianismo, la iglesia primitiva, desconocidos para muchos de nosotros, algunos nombres que se nos quedan grabados: Policarpo, Justino Mártir, algunos otros pioneros de la iglesia cristiana que les pusieron a un lado la vida o Jesucristo, y ellos prefirieron a Jesucristo. El ser quemados vivos, el ser decapitados como el apóstol Pablo, porque tenían un deseo y un anhelo mejor, porque sabían ellos que lo mejor para ellos no estaba en este mundo, sino estaba en la presencia de Dios. Ahora, nosotros no padecemos de esta manera, esa es la realidad, hermanos. En la gran mayoría de la iglesia cristiana nos encontramos nosotros en una comodidad, en una bonanza tremenda. En esta mañana estamos aquí, nadie nos impidió venir y congregarnos, no tuvimos ninguna dificultad, no corremos el peligro de que venga alguien en un momento dado, la autoridad o alguien, y nos saque de aquí, nos impida que nos reunamos. No estamos padeciendo nosotros ese tipo de persecución. Pero déjame decirte, hermano, que cuando la palabra de Dios nos habla de una condicionante de la disposición a padecer, es porque cuando nosotros abrazamos la fe, estamos abrazando una verdad que se contrapone completamente a las ideologías de este mundo. Cuando nosotros abrazamos la fe, estamos abrazando un estilo de vida que se opone completamente al estilo de vida de este mundo. Cuando nosotros abrazamos la fe, hermanos, no pensemos nosotros que vamos a ser hombres y mujeres populares en la sociedad cuando nosotros abrazamos la fe en verdad. Cuando nosotros compartimos nuestra fe como está escrita, déjame decirte que no se te van a juntar multitudes para escucharte, ni te van a aplaudir, ni vas a ser popular entre ellos. Debemos de estar dispuestos a perder amistades, a perder el aprecio de tu propia familia cuando tú les comiences a manifestar en lo que verdaderamente has creído. Cuando tú les empieces a compartir la doctrina, las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese momento vas a sufrir pérdida. El apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, se le ha dado en llamar la carta de la persecución. Es ahí donde el apóstol Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Es una carta a una iglesia en medio de una gran persecución, mas sin embargo les llama a caminar firmes con la frente en alto, dispuestos a padecer por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros hemos pasado esas experiencias, hermanos.
por una insignificante padecimiento, por un insignificante contratiempo, nosotros decidimos: no voy a ir a la iglesia, no me voy a congregar más. Por situaciones leves que suceden en nuestra vida, nos hacen a un lado. Entonces estamos hablando de esta condicionante: si es que recordemos que vamos con rumbo a una eternidad, y lo que hablábamos la semana pasada, que el Señor en su misericordia Él nos garantiza la entrada por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero quiere que nosotros estemos seguros que vamos para allá. Recordemos a aquellos hombres, hermanos, en Mateo capítulo 7, me parece, el Sermón del Monte: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y estas palabras terribles, hermanos, del Señor: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y yo preguntaría una vez más: ¿estamos dispuestos a padecer, si es necesario, por la causa de Cristo? Déjame decirte que hay una posibilidad muy mínima. Tal vez si habláramos de porcentaje, yo te diría un 0.1% de que alguien pida tu vida o tu confesión de fe, como lo hacían en la iglesia primitiva. Difícilmente eso va a suceder. Pero estamos dispuestos nosotros a otro tipo de padecimientos. Hace días atrás me invitaron a un evento, la ciudad de cerquitas de San Diego. Está ocurriendo algo tremendo, hermanos. No estamos despiertos nosotros. Hay una parte en la palabra de Dios, creo que está en Primera de Crónicas, donde hay una genealogía ahí, donde habla de los hijos de Isaacar, y cuyo virtud era que eran conocedores del tiempo, en los tiempos. Y a veces nosotros no conocemos los tiempos en los que estamos viviendo. Este hermano que nos compartía ahí nos hablaba precisamente de la situación en lo que estamos viviendo, sobre todo en Estados Unidos, que está muy fuerte eso. La cuestión de las enseñanzas en las escuelas, que está penetrando mucho las ideologías de género, que la están empujando de una manera tan tremenda, tan terrible en las escuelas. Hay maestros, hay directores de escuelas cristianos que se han visto en la necesidad de perder su trabajo, de renunciar, con tal de no participar en las cosas que las escuelas de aquel lado de la frontera están participando. Y déjeme decirle un ejemplo que escuché, que es algo que yo no sabía. Comentaba esta persona que en las escuelas de Estados Unidos hay una ley en los distritos escolares, y él lo decía así, que si alguno de nuestros hijos, nosotros no hemos llegado aquí todavía, pero cuando llegó el virus a Estados Unidos, ¿qué dicen? Ya está en Estados Unidos, seguro es que va a llegar para México. Hay inflación en Estados Unidos, es cuestión de tiempo para que llegue a México. Eso está sucediendo en Estados Unidos, eso no respeta la frontera. Decía el hermano: si tu hijo, si tu niño va a la escuela y en ese momento se siente inquieto y siente él que es una niña, va a hablar con el consejero y le dice: yo siento que soy una niña. Pues hay un cuarto especial para que el niño se vista de niña y ande todo el día en la escuela como niña, mas sin embargo tienen prohibido decírselos a sus papás. Si ellos se lo comunican a sus papás, están cometiendo un delito y corren el peligro de ser despedidos de su trabajo.
Estos son cosas como de ciencia ficción, ¿verdad? Fabiola nos compartía una película que pensaban ir a ver él y Michael, de este muñequito que está vestido de astronauta, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ese. Y pues todos ustedes saben, ¿no? Ella lo compartió ahí. Películas que están en los cines. Miré un comentario de un pastor, el pastor Will Graham, no sé cuántos lo han escuchado mencionar, es un pastor irlandés, que tiene su ministerio en España, él es de habla español. Entonces él dice que compartió en sus redes sociales acerca a la iglesia cristiana que no fueran a mirar esa película, y dice que comenzó a recibir muchos ataques, pero adivinen de quién. De personas cristianas que le decían que no fuera legalista. Porque nosotros tenemos que despertar, hermanos, y mirar que esas cosas no están bien. Pero va a venir un tiempo, hermanos, en donde nosotros vamos a tener que mostrar esa disposición a padecer, a mostrar nuestra inconformidad con esa ideología que no es de Dios, que viene del infierno. Y eso no nos va a acarrear muchas simpatías. Míralo en la televisión, personas que se atreven a hablar de ello cuando son invitados en la televisión abierta, ¿cómo les va? ¿Estamos dispuestos nosotros a mantener nuestra fe en alto, a caminar en ella con la frente en alto, con la verdad de la palabra de Dios? Cuando nos llaman a nosotros retrógradas, ignorantes, fíjese, esa es una ideología progresista. ¿Qué significa progresista? Si la han escuchado, son los progresistas. Ellos hablan de que las cosas evolucionan, el pensamiento progresa, crece. Lo que pensábamos antes ya no lo pensamos, ya quedó atrás, ahora progresamos en algo más avanzado. Eso es lo que piensan ellos. Que están avanzando, que tu mente se está libre pensadores, mente abierta. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, debemos ubicarnos, tenemos que entenderlo eso, hermanos, nos llamamos o nos debemos identificar con el conservadurismo, conservadores. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que las cosas no evolucionan. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Que si Dios condena en su palabra el homosexualismo, lo condenó ayer, miles de años atrás, lo condenó en el Nuevo Testamento, lo condena hoy. Déjame decirte que esto no te va a traer muchas simpatías. Los jóvenes que están en las escuelas, en la universidad, va a llegar el momento que delante de la clase, tu maestro progresista, ateo, vas a ver que tú eres cristiano y delante de todos te va a querer avergonzar. Entonces ahí, para el estudiante, para el trabajador, para todos nosotros, va a ser el momento de hacer buena nuestra confesión de fe. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es una gran bendición. Decía la semana pasada, ¿quién no se quiere ir al cielo? Joven, señorita, caballero, ¿se quiere ir al cielo? Por supuesto que me quiero ir al cielo. ¿Estás dispuesto a padecer juntamente con Cristo si es necesario? Eso ya es otra cosa. Nosotros, al compartir el Evangelio, tenemos que hablar de esto, hermanos. ¿Cuál es el mensaje cristiano en este tiempo? Lo hemos repetido muchas veces. Yo mismo caminé en él, años en ello. ¿Tienes problemas con adicciones? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas de salud, familiares, emocionales? Ven a Cristo. Cristo te va a ayudar en todos esos problemas. Cuando el Señor no promete, no garantiza
situaciones. La mayoría de los apóstoles, de los discípulos del Señor murieron en la pobreza, ejecutados, muertos por causa del Evangelio. Pero si usted me pregunta dónde ellos están ahora, tal vez pudiéramos decir no lo sé, ¿verdad? Porque no los puedo ver, pero la palabra de Dios nos habla de una esperanza que a mí me dice que ellos están en este momento disfrutando de la presencia gloriosa y maravillosa de Dios. Amén. Mateo capítulo 5, 10 al 12. El Señor Jesús está hablando del sermón del monte, de las bienaventuranzas, y está haciendo una descripción, está pintando un retrato del genuino creyente, paso a paso. Y al terminar las bienaventuranzas, el Señor Jesús termina con estas palabras, diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La marca del genuino cristiano, el genuino creyente, es una disposición genuina a padecer si es necesario por causa de Jesucristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El apóstol Pablo, podemos imaginarnos con una balanza enfrente de él, y poniendo a un lado las aflicciones, dice del tiempo presente, las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles serían esas aflicciones, hermanos? El apóstol Pablo está hablando de una iglesia cristiana en Roma, seguramente pasando persecución, aflicciones por causa de haber recibido al Señor Jesucristo en sus vidas. Una de las primeras consecuencias de recibir al Señor Jesús en aquellos tiempos era el padecimiento. Una iglesia seguramente padeciendo persecución y aflicción, unas aflicciones, unos padecimientos específicos en aquel tiempo, y que el apóstol Pablo estaba mencionando estas palabras, y en la mente de los hermanos de la iglesia de Roma venían qué tipo de padecimientos, que es lo que ellos estaban pasando en ese momento por la causa de Jesucristo. Pero hoy en este tiempo, cuando nos habla, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y hablamos hace unos momentos, nosotros no padecemos realmente por la causa de Jesús como padecía la iglesia primitiva. Pero aquí podemos nosotros también, hermanos, incluir, creo que el apóstol Pablo incluye también todo tipo de padecimiento que nosotros podamos tener en esta vida. Porque déjeme decirle que cualquier persona en este mundo, por más económicamente próspero que esté, que le haya ido bien en este mundo en gran manera, nadie se puede eludir la aflicción en este mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús en ese pasaje está hablando exclusivamente de las aflicciones por causa de seguirle a Él. Pero nosotros sabemos también que hay otro tipo de aflicciones, que hay enfermedades, que hay escasez económica, que hay tantas cosas difíciles por las cuales nosotros padecemos. Un tipo de aflicción que nosotros como creyentes padecemos, hermanos, es por causa del pecado. Porque hemos renunciado al pecado, porque hemos muerto al pecado. Pero hemos estado hablando en el capítulo 8 de Romanos que hay una naturaleza, hay un conflicto aún en nosotros que le llevaba al apóstol Pablo a gemir y exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Qué nos ayuda a sobrellevar a nosotros esas aflicciones, hermanos? ¿En medio de qué nosotros ejercemos nuestro cristianismo? Tenemos que hablar la verdad, hermanos. No vamos a ejercer nuestro cristianismo en medio, como decía aquel personaje de la historia, en un lecho de rosas. Por mejores deseos que pueda tener un servidor para ustedes. Porque de una manera natural, ¿verdad? Cuando alguien nos cuenta sus aflicciones, ¿qué hay en nosotros? Pues ¿sabes qué? Pues todo va a salir bien. Nosotros lo decimos de una manera natural, y yo cuando hago eso, dentro de mí yo pienso, pero a lo mejor no, ¿verdad? Porque esa es la realidad en la que estamos en este mundo, hermanos, en esta pequeña congregación. Hemos estado orando mucho y conocemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros conocidos, oraciones por salud, por diferentes circunstancias en las cuales están padeciendo. ¿Cuál es nuestro socorro, hermanos? ¿Cuál es nuestro asidero en esos momentos difíciles? Pues es esto que estaba mencionando el apóstol Pablo, diciendo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, cualquiera que éstas sean, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Amén. Ese es el punto que nosotros como cristianos debemos de conocer, de comprender, de tener la convicción bien firme de que así va a suceder. Muchos intelectuales, estudiosos que tienen en poco a la fe, dicen: es que los cristianos ignorantes se inventan tablas de salvación para poder sobrevivir en esta vida en vez de hacerle frente. Pero estos no son inventos, hermanos, de los seres humanos. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y este hombre de Dios está diciendo: no hay comparación. En la mañana recordaba yo a mi padre, y recordaba sus últimos meses de vida. Fue un padecimiento para él. Yo me acuerdo que yo trataba de animarlo y le decía: cuando te sientas poquito bien, le decía yo, vamos a La Rumorosa, a mirar allá. Yo trataba de darle ánimo. Vamos para allá, para Susa, para que visites a tus hijas. Y me acuerdo que en un momento de lucidez me dijo estas palabras: ¿para qué? Dice. Nomás para causar lástimas, porque estaba padeciendo aflicción por la condición en la que él se encontraba. Era un hombre de fe, pero un hombre de fe fuerte, hermanos. En los momentos difíciles nos mueven aquellas cosas. Pero si yo tuviera la manera, que no la tengo, de poderle preguntar a él: ¿cómo estás? No hay comparación de las aflicciones del tiempo presente con la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Los cristianos tenemos que prepararnos para morir, hermanos. Acostumbramos nosotros, cuando una persona está moribunda, hay que ir a hablar con esa persona porque está en su lecho de muerte. Perdóname la confianza, mi hijo, mi nieta. A ellos tenemos que prepararlos. Si van a morir a los 80, a los 90 años, tenemos que prepararlos desde ahorita, que un día van a morir. El apóstol Pablo menciona algo asombroso aquí, hermanos. Porque el apóstol Pablo está incluyendo a toda la creación. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Obviamente Pablo está utilizando una
una manera figurada de hablar en los siguientes versículos que vamos a leer, una forma poética tal vez de hablar en cuanto a estas cosas, porque le atribuye a la naturaleza pensamientos, le atribuye voz. Dice, porque el anhelo ardiente. Fíjese esta palabra, la palabra anhelo, literalmente significa vigilar con la cabeza extendida. Y da la idea esto de alguien que estira la cabeza, vigilante, esperando algo. Cuando nosotros estamos esperando algo anhelantemente y estiramos la cabeza porque ya deseamos que llegue. Cuando esperabas a tu novio, a tu prometido, no esperabas a ver si ya llegaba. Así nos pinta el apóstol Pablo la creación. Dice, porque el anhelo ardente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que somos nosotros los creyentes. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Nosotros somos hijos de Dios. Los últimos versículos que hemos estado leyendo nos habla de que nosotros somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos da la potestad, dice Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mas, sin embargo, de alguna manera nosotros en un cierto sentido nos padecemos igual que las demás personas mientras estamos en este mundo. Entonces el anhelo ardiente de la creación espera la manifestación completa y total de la obra completa, redimida de los hijos de Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2, escribió el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Hay otra parte aquí en la carta de Juan donde dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Esa es una gran bendición. Pero fíjese lo que dice el apóstol Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esta gran verdad de que nos habla la Escritura y que lo confirma y lo reafirma aquí el apóstol Juan, dice que cuando Él se manifieste, hablando del Señor Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, nosotros seremos semejantes a Él, porque vamos a ser transformados completamente. El Señor ha restaurado nuestra alma, nuestro espíritu. No somos los mismos, hermanos. Algo grande, algo maravilloso ha sucedido en nuestras vidas. Ha cambiado completamente nuestra esencia de nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestra búsqueda completamente. Pero carnalmente somos los mismos, nos vamos desgastando, padecemos, sufrimos, envejecemos, pero es porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero un día, cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser transformados y seremos semejantes a Él, porque le vamos a ver cara a cara. Estoy consciente que son verdades que no despiertan emociones totales de júbilo. En cuanto a mí, hermanos, batallo para poderme meter en la fe y creer plenamente en esto, y que esto pueda causar en mí un regocijo, un anhelo y un deseo de que eso ocurra. Ya tenemos que ver con los ojos en la fe, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y eso se hace con los ojos de la fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, verso 20, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Una de las
confirmaciones de que la palabra de Dios es certera, hermanos. Es porque nosotros podemos comprobar muchas cosas de que lo que dice la palabra de Dios es realidad. Cuando aquí se refiere a la creación, se está refiriendo a la naturaleza, a los animales, a los seres vivos, a las montañas, a los mares, a los seres animados y a los inanimados. A eso se refiere, y repito, el apóstol Pablo está escribiendo de una manera figurada, poética, atribuyéndole cualidades a la naturaleza humanas, pero eso solamente en un sentido figurado. Entonces, cuando dice que la creación fue sujetada a vanidad, no se refiere a la vanidad del orgullo o de la vanagloria, sino que esta palabra más bien significa, la palabra original que es traducida ahí, significa que la naturaleza no está rindiendo aquello para lo cual fue creada. Y tal vez nosotros podemos mirar cosas muy bellas en esta naturaleza, ¿verdad? Cuando fuimos nosotros a Chiapas, pasábamos por la carretera y a la orilla de la carretera había plataneras con racimos de plátanos amarillos, otras matas de café ahí en la orilla, las personas tostando el café. Mas sin embargo, hermanos, podemos decir nosotros que la naturaleza no está rindiendo lo que debería de rendir. Si usted lee poquito, si se informa poquito, se va a dar cuenta que en este tiempo hay una gran escasez, una hambruna tremenda. Hay países que tienen holgura, que tienen abundancia, y la gran mayoría de las naciones, de los seres humanos, están padeciendo hambre. Extensos territorios desérticos que no dan absolutamente nada, donde no hay agua, donde no hay plantas, donde no hay frutos, donde no hay absolutamente nada. El ser humano se ha visto en la necesidad de modificar la naturaleza, los organismos modificados genéticamente para producir frutos más grandes, más voluminosos, animales más gorditos, pero lo único que están haciendo es modificar algo que no se puede modificar para bien, porque sabemos que eso trae un perjuicio, una contaminación peligrosa. La naturaleza, la creación no está rindiendo lo que debería de render, dice, no por su propia voluntad, está diciendo no por su culpa. ¿De quién es la culpa, hermanos? De que la naturaleza esté así. ¿De quién es la culpa, hermanos? La culpa es nuestra, de los seres humanos que hemos pecado. Si pudiéramos observar en los más mínimos detalles la naturaleza del ser humano, hermano. Porque no soy ni debemos de ser ecologistas, ¿no? En el sentido como la organización de Greenpeace, ¿no? O personas que se dedican por entero, ¿no? Que dan su vida a esa causa. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos llama y nos juzga a nosotros por lo que hemos hecho con la naturaleza. Miramos, hermanos, en los lugares más apartados de una playa, botellas, vidrios, popotes, plásticos, basura. A donde quiera que vamos, miramos la huella del ser humano. Cuando hablábamos del capítulo 5 de aquí de Romanos, el versículo 12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hablamos del pecado de Adán, ¿verdad? Que las consecuencias de la situación en la que vivimos, pero que podemos decir, pues ¿por qué tenemos que pagar las consecuencias de lo que hizo Adán? Pero este versículo termina diciendo, por cuanto nosotros también pecamos. Entonces esa naturaleza caída que nosotros tenemos de destrucción, no solamente del medio ambiente, sino unos con otros, somos terriblemente destructivos los seres humanos. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Génesis capítulo 3, versos 17 y 19. Vamos para allá. Y al hombre dijo, Dios hablando al ser humano las consecuencias de la caída, del pecado de
del ser humano. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. ¿Qué va a producir la tierra, hermanos? Espinos y cardos. Vas a batallar para que dé fruto. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestro pecado. Sin embargo, este texto termina diciendo: no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aún en medio del juicio de Dios, de las consecuencias del pecado, está la esperanza. Y esa es la esperanza de nosotros como creyentes, hermanos, que lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos padeciendo en este tiempo, un día va a pasar. Y que un día todos nosotros vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor, después de maldecir a la serpiente física, por decirlo así, entonces aquí se dirige directamente a Satanás y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esa es una esperanza de nosotros como creyentes que ya hemos alcanzado, porque se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. El Señor Jesucristo fue herido en la cruz del Calvario, pero Él en la cruz del Calvario derrotó a Satanás y sus huestes. Y la prueba es que nosotros estamos disfrutando de una libertad que Dios nos ha dado del pecado. Pero la libertad completa y total que nosotros estamos esperando está por venir todavía. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún están dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Esta es la realidad de nosotros como creyentes en este tiempo, hermanos. Esta es una realidad con la que nosotros tenemos que identificarnos completamente. Si el apóstol Pablo le presta voz a la creación para decirnos que gime, que ya desea descansar, que ya desea, que le quiten al ser humano pecador de encima, ¿cuánto más nosotros gemimos dentro de nosotros esperando el día de nuestra redención? Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando la palabra de Dios habla de las primicias, haciendo referencia a las ofrendas que llevaban en el Antiguo Testamento, los primeros frutos, las primeras cosechas, pero en este caso está hablando de las primicias que Dios ha hecho en nosotros por medio de su Espíritu Santo, los primeros frutos de nosotros como creyentes que Dios ha producido por medio de su Espíritu, que son las primicias, nuestra salvación, nuestra redención, nuestra santificación, pero que todavía no está completo, que nosotros gemimos como creyentes. Y esa es la realidad que el apóstol Pablo quiere llevar a la iglesia de Roma, hermanos. En este mundo no vamos a estar una eternidad. De ninguna manera nosotros tenemos que encontrar complacencia en este mundo. De ninguna manera nosotros tenemos que amar las cosas de este mundo. Tenemos que anhelar, tenemos que desear con todo nuestro corazón conocer más a Dios mientras estemos en esta tierra, sabiendo que un día lo vamos a ver y vamos a estar con Él por una eternidad.
Quiero terminar con un texto, 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 55. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Hay un escritor muy conocido, se llamó C.S. Lewis. Y él escribió una frase que me llamó mucho la atención y que les quiero compartir este día. Que me hizo reflexionar a mí. Espero que lo haga reflexionar a ustedes también. Él escribió esto: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo logre satisfacer, lo más probable es que me hayan creado para vivir en otro mundo. Yo creo que ningún ser humano puede decir en esta vida que ha encontrado la felicidad completa aparte de Dios. Podemos encontrar algunas cosas que nos satisfagan por un tiempo, pero después volvemos a experimentar la misma sensación de vacío, de insatisfacción, porque hay algo que solamente lo podemos encontrar en la presencia de Dios. Y el salmista Asaf dijo algo similar en el Salmo 73, versos 25 y 26. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. A veces miramos estas frases tan hermosas, tan ajenas a nosotros. No tenemos persecución como la iglesia primitiva, la Santa Inquisición, ¿no?, de la Edad Media. Pero tenemos muchas comodidades. Tenemos internet, altas tecnologías que nos facilitan la vida y nos las hacen más cómoda y más llevadera. Mas, sin embargo, la única manera en que nosotros podemos encontrar la paz completa y total es en Dios. No como un fin en sí mismo, no como una búsqueda terrenal más para poderme sentir en paz, nada más, sino con el pensamiento que la palabra de Dios nos habla de que estas cosas, desde que ponemos nuestra mano en el arado, desde ese momento somos de Él. Desde ese momento
para siempre. Y en ese momento, cuando pusimos nuestra mano en el arado, debió haber comenzado una búsqueda intensa que no tiene que parar jamás, ni aún cuando estemos en su presencia. Yo sé, hermanos, que hay momentos difíciles donde dejamos de caminar con esa intensidad, la situación se pone difícil, y a veces dejamos un poco la palabra, dejamos de orar por la situación difícil, pero en la gracia y la misericordia de Dios nos levanta de ahí, seguimos adelante, porque esa verdad palpita nuestra mente, nuestro corazón. Estamos en una búsqueda de Dios, al que vamos a ver un día cara a cara para siempre. Más nos vale a nosotros comenzarlo a buscar con intensidad y conocerle en la medida de lo que el Señor nos permita en esta vida, lo más que le podamos conocer. De esa manera vamos a ser nosotros inmensamente felices, estar completos, plenos, esperando el día maravilloso y glorioso en donde estemos con Él para siempre.